Mensaje de amor para aquellos que culpan al gobierno de todo. Verdaderamente lo más fácil y sencillo es culpar a los demás. Y por supuesto, ¿quién mejor que los políticos y el gobierno? Las autoridades y la ley. Este mensaje se dirige a aquellos que viven justificándose a sí mismos, echándole la culpa y cargándole la responsabilidad del bien y de la justicia al gobierno y a los servidores públicos, desde el presidente del país hasta la persona que hace oficio de barrendero. Vanamente creemos que al gobierno le corresponde hacer todo por nosotros. Pensamos que porque le hemos dado nuestro sufragio a tal o cual partido, diputado o delegado, tienen estos la obligación de hacer todo por nosotros. Ahora hagámonos esta pregunta. ¿Quién es el gobierno? O mejor dicho, ¿de qué está compuesto un gobierno? Antes que estar compuesto de licenciados y abogados, de universitarios bien documentados, los gobiernos están hechos de seres humanos, es decir, de simples y mortales e insignificantes seres humanos, como nosotros, que vivimos culpando al gobierno de todos nuestros problemas y desdichas. Lo cierto es que el gobierno no es Dios, y los políticos, los policías y los magistrados solo son seres humanos, personas necesitadas de amor puro y de verdadera justicia, como tú y yo, que tenemos la manía de señalar a las autoridades como responsables de la injusticia que aqueja al mundo entero. Oh, sí, el mundo entero está plagado de injusticias, de robos, de crímenes, de pederastia y pornografía, de guerras, de terrorismo y narcotráfico. El mundo, nuestros países, son una cuna de maldad y de corrupción, y de todo esto el gobierno, los gobiernos, los políticos tienen la culpa. Tal es nuestra aberrante e injusta manera de juzgar y pensar. Verdaderamente, qué fácil, qué cobardía, qué cinismo de nosotros al culpar al gobierno de nuestra propia injusticia y falta, ya no de civilidad, sino de simple amor al prójimo. Este es un mensaje dirigido a quienes han encontrado la manera y la coartada perfecta para eximirse de su propia responsabilidad ante la sociedad, culpabilizando a papá y mamá gobierno, demandando de él cosas que jamás podrán darnos. ¿Qué es el gobierno? Más bien, ¿para qué está puesto? Básicamente hablando, un gobierno sirve de garantía, protección y seguridad, de procurador del derecho y del bienestar del pueblo. Es el que debe procurar y velar por la justicia y la paz. Es además el que debe impartir educación y salud a los ciudadanos. El gobierno, según creemos y suponemos, debe hacerlo todo por nosotros, por la sencilla razón de que vemos al gobierno como a un Dios y soberano, y nos olvidamos no solo de que el sistema de gobierno humano es absurdo, sino, lo vuelvo a decir, que los gobernantes y las autoridades de este mundo son únicamente seres humanos, incapaces por naturaleza de cumplir lo que prometen, como tú y yo, que vivimos culpando a la ley por todo. A lo mejor piensas, y de esto estoy seguro, que si tú, crítico del gobierno, estuvieras en su lugar, harías las cosas mejor que ellos. Este pensamiento es típico de los detractores de los gobiernos y de los funcionarios públicos, es decir, de los que le echan la culpa al gobierno de todos sus infortunios. Con esta forma de pensar, que en mayor y menor medida está arraigada en cada uno de nosotros, no vamos a llegar muy lejos ni como individuos ni como comunidad. No podemos seguir responsabilizando a los demás de lo que nos corresponde hacer a todos. Pero no te equivoques ni pienses mal. No se trata de volvernos ciudadanos responsables y elementos productivos. Tampoco se trata de salir a la calle y pregonar el amor al prójimo. Nuestra necesidad es más íntima, y hablo para todos. Gran tontería es poner nuestra confianza y expectativas en ese ente monstruoso que es el gobierno, que es todo y a la vez no es nadie. Desde luego no hablo de los gobernantes, de los humanos que lo componen. Ellos también, como los críticos del gobierno, están atrapados en esa falacia llamada gobierno humano, esperando de él lo imposible. Gobernantes y gobernados, ambos piensan que de un gobierno hecho por seres humanos pueden dimanar verdadera justicia, paz y equidad. Quizás te parezca muy radical lo que digo, sin embargo, desde otro punto de vista, lo que digo es simplemente realista.
¿Acaso no es una locura querer encontrar todas estas cosas en algo tan inestable como lo es un gobierno? El gobierno humano seguirá su curso con su imperfección inherente. El problema no está en el gobierno, sino en nosotros, que culpamos a los demás, en este caso al gobierno. Hermano y hermana que vives culpando y esperando del gobierno, deja de reclamarle a quien no puede ayudarte. Deja de exigirle a quien está tan necesitado y carente de justicia, paz y amor como tú y yo. Seamos sensatos, vayamos a quien sí puede hacernos justicia y puede darnos paz y amor. A lo mejor te parece cursi, pero si estás cansado de quejarte y de manifestarte día y noche del trabajo que otros hacen mientras tú permaneces de espectador y de juzgador de los demás, escucha con fe las siguientes palabras. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron. Y algo más. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que tenga oídos, que oiga.